Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a dejar un poco de lado los nombres que todos conocemos, ¿no? Los Miyamoto Musashi, los Oda Nobunaga. Queremos sumergirnos en historias de samuráis que rompen todos los esquemas. Exacto. Y para ello tenemos una pila de fuentes fascinantes. Desde crónicas de la época y artículos académicos hasta debates en foros de Internet. Claro, y eso nos da una doble perspectiva. La misión de hoy es descubrir qué nos revelan estas figuras sobre lo que de verdad significaba ser un guerrero en el Japón feudal. Pues sí, porque la imagen del samurái, esa del guerrero masculino, estoico, leal hasta la muerte, es muy potente, pero es solo una parte. Las fuentes que tenemos nos muestran una realidad, mucho más compleja y sorprendente. Vamos a explorar esas historias que se esconden tras la armadura y que son francamente mucho más interesantes. Pues empecemos fuerte, con una figura que es absolutamente imponente, Hangaku Gosen. Hangaku Gosen. No hablamos de una simple guerrera. Era una comandante que en 1201, durante la rebelión Kenin, lideró a 3.000 soldados contra un ejército de 10.000. Una barbaridad. Y las crónicas de la época la describen como valiente como un hombre y hermosa como una flor. Y fíjate que no es una exageración poética. Se cuenta que vestida de hombre, se subió a la torre del castillo de Torisaka y desde allí, causó estragos con un arco. Dicen que no fallaba una flecha. Eso es. Las crónicas insisten en que cada flecha encontraba el pecho o la cabeza de un enemigo. Era una auténtica pesadilla para ellos. Vale, pero lo fascinante aquí no es solo su habilidad, que es increíble, sino su contexto. Pertenecía al clan Taira, un clan que había sido aniquilado en las guerras Genpei. Claro, su lucha era un acto de desafío casi suicida contra el nuevo poder, el shogunato Kamakura. Y normalmente, para un guerrero derrotado, solo hay dos salidas: morir en combate o el suicidio ritual, el seppuku. Precisamente. Pero con Hangaku Gosen ocurre algo completamente inesperado. La hieren, ¿no? En el muslo. Sí, la hieren con una flecha y la capturan. Y piensas, ya está, es el fin. Pues no. El shogun Minamoto no Yorije queda tan impresionado por su fama y, según dicen, por su belleza, que le prohíbe cometer seppuku. Espera, ¿le prohíbe cometer seppuku? Sí. Y no solo eso, ordena que se case con uno de sus generales, Asari Yoshito. Pero eso lo cambia todo. Rompe por completo con el código del honor del guerrero. ¿Por qué un shogun haría algo así? Ahí está la clave. No es un acto de piedad. Es una demostración de poder. A ver, explícame eso. El nuevo shogunato está consolidando su autoridad y para eso está reescribiendo las reglas. Al capturar a Hangaku, la leyenda viviente del clan Taira, y forzarla a un matrimonio, no solo neutraliza a una enemiga. Se apropia de su leyenda, eso es. Es un mensaje para todos los demás. Vuestro honor y vuestro destino ya no os pertenecen, me pertenecen a mí. Es un acto político muy sutil y a la vez brutal. Pasamos de un caso que rompe el molde a otro que directamente lo hace saltar por los aires. Y en Autora. Aquí, la ambigüedad es total. Total. La gran pregunta es, ¿fue realmente una mujer que gobernó un clan o la historia es mucho más complicada? Muchísimo más. Y esta controversia es lo que la hace tan interesante, ¿no? Tenemos dos grandes teorías que chocan. Venga, vamos con la primera. Por un lado, la versión más popular, la que se ha convertido en la base de series de televisión, videojuegos. La versión épica, digamos. Esa es. Esta versión, que viene de crónicas del periodo Edo, nos cuenta que la hija del líder del clan, Yasoi, una mujer llamada Jirou Hoshi, tuvo que tomar las riendas. Porque no quedaban herederos varones, ¿no? Exacto. Se hizo sacerdotisa, pero luego colgó los hábitos, adoptó el nombre masculino de Naotora y se puso a gobernar el clan. Una historia increíble, pero me has dicho que es la versión popular, no necesariamente la histórica. ¿Qué pruebas tienen los historiadores para decir que Naotora era en realidad un hombre? Es una gran pregunta. Todo se basa en la interpretación de documentos de la época, que son fragmentarios, a menudo contradictorios. La teoría que defienden muchos historiadores modernos es que Naotora era en realidad un hombre llamado Sekiguchi Ujitsune. ¿Y quién era? Era un vasallo del poderoso clan Imagawa, y le encargaron administrar las tierras del clan que estaba en crisis. Según esta lectura, Jirogoshi sí existió, claro, pero era una figura religiosa, una persona distinta de quien gobernaba. Entonces, un momento. ¿Podríamos tener una líder de jure de derecho
¿Y un líder de facto? De hecho. Esa es una de las teorías de síntesis que intenta reconciliar las dos versiones. Una especie de poder en la sombra. Exacto. La idea es que Jiro Hoshi era la líder en el papel, la que daba legitimidad por su linaje, mientras que este Naotora era quien movía los hilos en el día a día. Tiene sentido. Y es una solución muy elegante. Refleja la complejidad de la política de clanes. En una época tan caótica, la supervivencia requería soluciones imaginativas. Y un gobierno con dos cabezas, una simbólica y otra ejecutiva, podría haber sido una de ellas. De una líder cuya identidad es un misterio, pasamos a un señor de la guerra cuya estrategia parece, a primera vista, un disparate. Un disparate, sí. Hablo de Oda Ujiharu, conocido como el señor de la guerra samurái más débil del período Sengoku. Perdió su castillo 9 veces. 9. Y lo asombroso es que lo recuperó 8 de esas veces. 8. Casi siempre con un ejército mucho más pequeño. Por eso su otro apodo es el Fénix. Es una paradoja andante. Totalmente. Tomaba decisiones militares que desafían toda lógica. El ejemplo más famoso es cuando su principal estratega, en su lecho de muerte, le suplicó que se atrincherara en el castillo. ¿Y qué hizo él? Ignoró su último deseo. Salió a luchar a campo abierto y, claro, perdió el castillo. Espera. ¿Me estás diciendo que el tipo ignora el consejo de su estratega moribundo, pierde el castillo y aún así la gente lo considera un héroe? Sí. ¿Cómo es posible? Tiene que haber algo más. No puedes conseguir esa lealtad si eres un desastre. Ahí está la cuestión. Si conectamos los puntos, surge una teoría que lo cambia todo. Algunos historiadores sugieren que sus desastrosas batallas a campo abierto no eran un error, ¿No? eran una elección deliberada. Un asedio prolongado habría sido devastador para su pueblo, habría significado la quema de cosechas, la destrucción de aldeas, el hambre. Ah, claro. Al salir a luchar, Ujiharu elegía una derrota militar rápida para evitar una catástrofe para su gente. O sea que estaba perdiendo la batalla. Para ganar la guerra de la lealtad. Estaba protegiendo su recurso más importante, su pueblo. Exactamente. Y eso explicaría por qué sus vasallos y los campesinos le eran ferozmente leales y le ayudaban a recuperar el castillo una y otra vez. Su definición de victoria era otra. Claro, no era quedarse tras los muros, era asegurar la supervivencia de su dominio. Esto nos enseña que ser un señor de la guerra no era solo táctica militar, era liderazgo, resiliencia y, sobre todo, tener el apoyo de tu gente. Y es irónico que su caída final no fuera en batalla. Sí, fue por un error político. Tardó demasiado en jurar lealtad a Toyotomi Hideyoshi, el gran unificador, y eso le costó todo. Bueno, hemos hablado de identidad, de estrategia, pero en el campo de batalla, la imagen, el símbolo, era otra arma potentísima. Y pocos lo demuestran como dos figuras radicalmente distintas. Te refieres a Yasuke y a Honda Tadakatsu. A ellos mismos, el samurái africano y el guerrero invencible. Son dos ejemplos perfectos. Empecemos por Yasuke. Imagina la escena. Japón, 1579. Llega un hombre, probablemente de Mozambique, de casi 1,90 m. Una torra para la época. Una torre, sí, con una fuerza y una presencia que nunca se habían visto allí. La conmoción fue tal que se produjeron avalanchas de gente intentando verle. Y quien se fija en él es nada menos que Oda Nobunaga, el señor de la guerra más poderoso del momento, que era conocido por su curiosidad y su mente abierta. Fascinado es poco. Se cuenta que al principio creía que su piel estaba pintada con tinta y le ordenó que se desnudara y se lavara para comprobarlo. Alucinante. Una vez convencido, lo tomó a su servicio. Y aquí viene lo extraordinario. No como un simple sirviente. Le concedió una residencia, sirvientes y, lo más importante, una katana. Lo convirtió oficialmente en samurái. En la rígida sociedad de castas del Japón del siglo XVI, que un extranjero, y además africano, alcanzara ese estatus es, vamos, impensable. Era una disrupción total del orden establecido. Y nos dice mucho del pragmatismo de Nobunaga. Para él, si un hombre era valioso, leal y capaz, su origen era secundario. Luchó junto a él hasta el final, ¿no? Hasta su último día, en el incidente de Onnoji. Su existencia misma desafía nuestra visión monolítica de la sociedad samurái. Y del samurái que rompió las barreras raciales, pasamos al que parecía romper las de la mortalidad,
Honda Tadakatsu, el guerrero que nunca sufrió una herida. Luchó en más de 50 batallas sin recibir una lesión grave. Era famoso por su casco con astas de ciervo y su lanza, la Tombo Giri, la corta libélulas. Y aquí es donde entramos de lleno en la guerra psicológica, ¿no? Su casco no era solo protección, era una marca, un logo que todo el mundo reconocía en mitad del caos. O sea que su marketing personal era tan letal como su lanza. Sin duda. Esto nos muestra que la leyenda de un guerrero podía ser un arma en sí misma. La reputación de Tadakatsu llegaba al campo de batalla antes que él. Claro. Imagina ser un soldado de a pie y ver, entre el humo y el caos, ese casco icónico. ¿Sabes que es él? ¿Sabes que es invencible? ¿Cuántos dudarían un instante? Ese instante es la diferencia entre vivir y morir. Esa era su verdadera ventaja táctica. Su fama elevaba la moral de los suyos y aterrorizaba al enemigo antes incluso de empezar a luchar. Y a veces ese símbolo es tan fuerte que la leyenda acaba devorando a la persona real. Creo que es un buen punto de partida para hablar de nuestro último protagonista, Sanada Yukimura. El último héroe del periodo Sengoku. Un personaje cuya fama en Japón es, bueno, casi de superhéroe. Totalmente. Es célebre por su defensa del castillo de Osaka contra el shogunato Tokugawa, enfrentándose a un ejército inmensamente superior. Su imagen es icónica, esa armadura de color rojo carmesí. Que no era casual, claro. No. En el campo de batalla, el rojo se asociaba al valor y lo convertía en un faro para sus tropas, un punto de referencia y de inspiración. Lideró cargas suicidas. Estuvo a punto de matar al propio shogun. Su historia es la del héroe trágico por excelencia. Pero aquí es donde las fuentes modernas meten la duda, ¿verdad? Aquí es donde la historia y el mito se funden. Fuentes como los foros de debate y análisis recientes señalan que algunas de sus hazañas más famosas, como una legendaria carga de caballería, podrían haber sido en realidad obra de otro general. De Mori Katsunaga he leído. De Mori Katsunaga, sí. Es más, el propio nombre con el que le conocemos, Yukimura, parece ser una invención posterior, parte del folclore que se creó en torno a él durante el período Edo. Entonces, ¿importa si cada detalle es 100% verídico? La figura que ha llegado hasta nosotros, el samurái de la armadura roja, ¿es un icono cultural por sí mismo? Esa es la cuestión fundamental. Quizás no importa tanto el hombre real como la leyenda que se construyó. El mito es más poderoso. El proceso de mitificación de Sanada Yukimura nos dice mucho sobre lo que la cultura japonesa posterior valoraba en un héroe. La lealtad a una causa perdida, el valor frente a la muerte segura, la belleza de la derrota honorable. Así que, repasando un poco qué hemos visto hoy. Comandantes femeninas, héroes perdedores cuya genialidad era proteger a su gente, samuráis africanos. Líderes de identidad incierta, leyendas cuya fama era su mejor arma. Todas estas historias nos demuestran que no existe una única definición de samuráis. Eran estrategas, sí, pero también diplomáticos, protectores, símbolos y sobre todo personas reales, personas navegando en una de las épocas más turbulentas de la historia. Y para terminar, creo que tienes una última idea para darle una vuelta. Sí, una última reflexión. Si nos fijamos, muchas de estas figuras que han perdurado en la memoria eran, en cierto modo, forasteros. Forasteros, qué buena palabra. Una mujer en un rol masculino, un extranjero en una sociedad cerrada, un señor feudal cuya capacidad para perder, un líder cuya identidad real es objeto de debate. Es una observación muy potente. Quizás las historias más poderosas de esa era no son las de los vencedores absolutos, sino las de aquellos que desafiaron las rígidas normas de su tiempo. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué nos dice de una cultura? Que sus leyendas más fascinantes sean a menudo las excepciones a la regla.